Hola, en este video abordaremos el paradigma interpretativo etnográfico en la investigación educativa. Revisaremos su contexto histórico, su sistema de ideas, sus representantes y cómo construye conocimiento. Este paradigma surge como una respuesta crítica al enfoque positivista dominante en las ciencias sociales y propone una manera distinta de entender la realidad educativa, no como algo dado o medible, sino como una construcción social cargada de significados. Contexto histórico. Para empezar, tenemos que entender la idea del predominio del positivismo. Durante más de 50 años, la investigación educativa estuvo dominada por el paradigma empírico-cuantitativo. Esto significa que la educación se estudiaba bajo el mismo modelo que las ciencias naturales, como si estuviéramos en un laboratorio, cosa que sabemos no es así. La intención era encontrar leyes generales que permitieran explicar y predecir lo que ocurría. En otras palabras, se buscaba en este caso que la educación funcionara casi como una fórmula matemática, que si aplicas cierto método obtienes cierto resultado. Este enfoque parecía muy sólido, muy científico, muy seguro. Sin embargo, poco a poco comenzó a mostrar ciertas limitaciones, sobre todo cuando intentaba explicar algo tan complejo como lo que sabemos que ocurre en el aula. Impacto del cambio científico en la educación. Para este momento se consideró que la ciencia ya no era algo totalmente rígido ni neutral, sino que se podía cambiar y alterar a partir de los contextos. Por ejemplo, siendo específicos en el ámbito de la educación, la escuela dejó de verse como un espacio en el que solamente se medían los resultados. Ahora también se analizaba el proceso. Ya no solamente analizábamos de manera cuantitativa, sino que se empezó a considerar aspectos cualitativos. Por ejemplo, en los estudiantes también se consideraba y se analizaban los momentos, las experiencias, las ideas, todo lo que estaba ocurriendo y que podía variar. Ya no considerábamos que todo era totalmente fijo. Surgimiento de la etnografía interpretativa. En el contexto de crisis del positivismo y de los debates en las ciencias sociales durante las décadas de 1970, comenzó a consolidarse el paradigma etnográfico interpretativo. La educación dejó de entenderse únicamente como un fenómeno medible y pasó a concebirse como un espacio social y cultural, donde los actores construyen significados. Influida por corrientes como la antropología cultural y la sociología interpretativa, la etnografía interpretativa propone estudiar la escuela desde dentro, comprender prácticas, interacciones y significados, reconocer que la realidad educativa es construida por quienes la viven. Autores como Clifford influyeron al plantear que la cultura debe analizarse como un sistema de significados que requiere interpretación. En el ámbito educativo, esto implicó observar al aula no solo como un espacio de instrucción, sino como una cultura propia, con normas, símbolos y dinámicas específicas. El paradigma interpretativo etnográfico se nutre de dos grandes tradiciones: antropología y sociología interpretativa. Ahora veamos sus principales raíces. Este trabajo lo hace principalmente Branislaw Malinowski, quien fue clave y propone que vivir en la comunidad estudiada, además aprender su lengua y recuperar el punto de vista del nativo. Y nos dice que debemos de comprender la cultura desde dentro, y que esta etnografía pasa de describir pueblos exóticos a estudiar también la vida cotidiana, incluyendo la escuela, y se basa en el trabajo del campo prolongado, la observación directa y participación del investigador en la vida cotidiana. Rechaza explicaciones abstractas universales y privilegia el análisis contextual y cultural, permitiendo comprender que la escuela es un espacio cultural donde se ven normas, valores, creencias y prácticas que se construyen socialmente. Sociología interpretativa.
Surge como crítica del positivismo, rechazando la idea de la realidad social objetiva y neutral. Concibe la realidad social como construida y reconstruida constantemente a través de la interacción humana. Se centra en comprender los significados que las personas atribuyen a sus acciones y relaciones, como en el ámbito educativo, que permite analizar la interacción de maestro-alumno, la negociación de significados en el aula, el aprendizaje como un proceso social y no solo cognitivo. Sí, estas son tres corrientes que influyen fuertemente. El interaccionismo simbólico, que es por Jorge Herbert Mead, que nos dice que las personas actúan según los significados que construyen en interacción. El segundo, la fenomenología social, que es desarrollada por Alfred Schut, que nos dice que la realidad social es una construcción intersubjetiva y que el mundo no está dado, sino que se construye. Y por último, la metodología por Harold Kimp, quien busca describir las reglas implícitas que organizan la vida cotidiana. Ahora veremos tres conceptos claves que explican cómo se entiende la escuela dentro del paradigma interpretativo etnográfico. La primera es la construcción social de la realidad. Esto significa que la realidad educativa no es algo fijo que simplemente podemos medir, sino que se va formando en la interacción diaria entre docentes y estudiantes. Pues también las normas, la participación y hasta la idea de lo que es aprender se construyen en esa convivencia cotidiana. La segunda idea tenemos que es el significado y la interpretación, pues aquí no basta con observar las conductas o recopilar datos, lo importante es entender qué significan esas acciones para las personas que las viven. No solo se trata de ver qué pasa en el aula, sino también de comprender cómo lo entienden quienes están ahí. Por último tenemos la tercera, que es la subjetividad. Aquí lo que busca este enfoque es que la subjetividad no sea un error, sino que sea parte del proceso de conocer. Tanto los actores como el investigador interpretan esa realidad. El conocimiento entonces depende también del contexto y de las experiencias que se comparten. Y pues estas tres ideas resumen la base del paradigma interpretativo. Continuando con este paradigma, podemos decir que aunque comparte una base común, no todos sus enfoques piensan exactamente igual. Y tenemos aquí un ejemplo que es el interaccionismo simbólico, que está relacionado con George Herbert Mead y se centra en cómo las personas construyen significados al interactuar. También tenemos la fenomenología social y esta es desarrollada por Alfred Schutz. Aquí pues nos dice que pone atención en cómo las personas entienden su mundo cotidiano. Por último es la etnometodología impulsada por Harold Gilfrinkel, pues esta busca descubrir las reglas que organizan la vida diaria. También nos mencionaba que existen debates importantes, que uno de ellos es la teoría debe de estar definida desde el inicio o puede ir surgiendo durante la investigación. También tenemos otra pregunta clave que es cómo asegurar que una investigación cualitativa sea realmente rigurosa. Y pues esto nos demuestra que el paradigma no es estático, sino que está en constante reflexión. Ahora les voy a hablar sobre la nueva sociología de la educación. Esta surgió en Inglaterra en los años 70 y con referentes importantes como Michael Young y Basil Bernstein. Desde esta perspectiva de la nueva sociología, nos puede decir que el currículum no es un conocimiento neutral, sino que es un conjunto de saberes que la sociedad organiza y selecciona. Es decir, que lo que se enseña en la escuela también responde a decisiones culturales y también sociales.
También, pues, que la escuela no solo transmite contenidos, reproduce significados y relaciones de poder. Por eso es que el análisis comienza a centrarse más en lo que ocurre dentro del aula, que es la interacción del maestro y alumno, y también la vida cotidiana escolar. Y ahí es donde este paradigma interpretativo busca comprender cómo se construye la realidad educativa desde adentro. La naturaleza del conocimiento y el sujeto. Hola a todos. Para empezar vamos a quitarnos la idea de que el conocimiento es como una fotografía exacta de la realidad. En este paradigma interpretativo, el conocimiento no es algo objetivo o que está ahí afuera esperando a ser descubierto, sino que es una construcción social. Esto significa que sabemos todo dependiendo del contexto, de la historia y del lugar donde estamos. Pero, ¿quiénes son los que generan este conocimiento? Aquí no solo sabe el científico que viene de afuera. En la educación existen los actores sociales, como los maestros, los alumnos y nosotros como propios investigadores, ya que ambos somos los que estamos interpretando la realidad todo el tiempo. Por eso, vemos al sujeto como alguien activo y reflexivo. No es un bote vacío que llenamos de información, sino que es alguien que tiene intenciones y que siempre está construyendo significados con lo que vive día a día en la escuela o en el aula. Un ejemplo de ello podría ser el orden del salón. Para un científico tradicional, el orden es que todos los alumnos estén sentados en su lugar, pero para el maestro y para los alumnos y para nosotros, el orden se puede construir a medida de que lo vamos viendo. Por ejemplo, los alumnos pueden estar en el suelo trabajando en equipos y para ellos es orden, pero para otros no. Por eso se dice que el conocimiento es algo contextual y situado. El método y la relación investigador-objeto. Ahora, ¿cómo se logra captar esa realidad? No solamente usamos números ni estadísticas frías, sino herramientas que nos permiten entrar al mundo de los demás, como la observación participante, donde el investigador se mete en el aula, entrevistas abiertas o historias de vida. Lo interesante aquí es que el diseño de investigación es flexible, no es una receta rígida, sino que la vamos adaptando a medida de lo que vamos encontrando. Esto cambia por completo la relación entre lo que se investiga y lo investigado. En el pasado se decía que debían de estar separadas para ser objetivos, pero aquí la relación es dialógica, o sea, de diálogo. El investigador reconoce que él también forma parte del proceso y, lo más importante, entiende que su objeto de estudio es en realidad un sujeto con voz propia. Un ejemplo aquí podría ser que cuando estamos en el aula observando y vemos que un alumno no participa, no solamente debemos de ver sus notas, sino más bien platicar con él, qué es lo que sucede, inclusive realizar entrevistas a sus papás de por qué el alumno tiene un bajo rendimiento y así básicamente podemos cambiar el enfoque y buscar nuevas estrategias. Criterios de verdad y rigor. Muchos se preguntarán, si no hay gráficas ni números, ¿cómo sabemos que esto es ciencia y no es solo una opinión? El rigor de este paradigma no está en la estadística, sino en la coherencia interpretativa y la profundidad descriptiva. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Una investigación es verdadera cuando logramos una descripción tan detallada que cualquier persona que la pueda sentir y entender por qué los actores actúan como actúan. Buscamos una validez contextual, es decir, nuestra interpretación encaje perfectamente con la realidad de ese grupo específico. Para concluir, este paradigma es revolucionario porque rompe con una neutralidad fría del pasado. Reconoce que la subjetividad no es un error que hay que eliminar, sino la herramienta que nos permite entender la educación como una experiencia vivida. Nos enseña que la escuela no es un sistema de piezas abstractas, sino una construcción social, hecha de historias, emociones, significados que nosotros, como futuros educadores o investigadores, debemos aprender a leer desde adentro. Para concluir, podemos afirmar que el paradigma interpretativo etnográfico rompe con la neutralidad positivista, reconoce subjetividad, comprende la educación como construcción social y estudia la escuela desde dentro. Nos invita a mirar la educación no como un sistema abstracto, sino como experiencia vivida, y eso transforma profundamente nuestra manera de investigar,
y de comprender la realidad educativa. Adiós.